Ok, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los oficiales de mesa y también abordaremos un poco sobre cuál es la función de la nota. Primeramente tenemos que saber en sí cuál es la función de los oficiales de mesa y quiénes son también, ¿verdad? Entonces, los oficiales de mesa son un grupo de personas el cual va a estar conformado tanto por un anotador, un asistente o ayudante de anotador, el cronometrador y un operador de reloj de lanzamiento, los cuales son responsables de registrar las acciones que se producen durante el partido y a su vez de manejar adecuadamente los dispositivos durante el juego. Cada uno tiene una función importante. El anotador es el encargado de registrar en el acta todas las acciones que se realizan durante el juego. En el caso del ayudante del anotador, este manejará tanto el marcador como también se dispondrá a ayudar al anotador. El cronometrador debe medir el tiempo tanto del juego como de los tiempos muertos y de los intervalos de juego. Y el operador de lanzamiento, del reloj de lanzamiento, entonces este manejará dicho reloj y también deberá aplicar todas las normas correctamente. Algo que es importante que todo oficial de mesa debe recordar es primeramente que sus acciones no deben de poner en desventaja a ninguno de los equipos. Debe conocer muy bien tanto el reglamento como las interpretaciones oficiales de FIBA actualizadas. Debe saber qué hacer en cada una de las funciones antes mencionadas y a su vez también debe ayudar a sus compañeros para que todo el equipo del oficial de mesa pueda actuar de manera rápida y eficiente. Cada oficial de mesa también cuenta con cualidades personales. La primera, la puntualidad. La puntualidad es un aspecto esencial del equipo arbitral como tal, por lo cual es ideal estar presente en el recinto deportivo al menos unos 90 minutos antes del inicio del partido. Recordemos que la puntualidad demuestra nuestra responsabilidad, disciplina y profesionalismo. También tenemos otra cualidad que es la concentración. Para poder realizar con éxito cualquier función en la vida, necesitamos estar concentrados y ser conscientes de lo que está sucediendo, por lo cual se requiere que todos los oficiales de mesa tengan un alto grado de concentración, el cual se debe mantener desde el inicio hasta el final del partido. La calma y el autocontrol. Esta es la única manera en la que podemos llegar a resolver de manera adecuada cualquier problema que llegue a presentarse durante el juego. El trabajo en equipo. El baloncesto es un deporte de equipo y solo trabajando en equipo se podría realizar el trabajo de la mejor manera posible. Nadie puede ser perfecto en un partido trabajando solo. Si hay algún problema durante el juego, lo mejor es trabajar juntos como equipo para poder resolver estos problemas. Algo que debemos de quitar de nuestras cabezas es el estar diciendo, este es tu trabajo y este es el mío, vos no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo, porque eso demuestra individualismo y en el caso de esto necesitamos trabajar, como ya dijimos, en equipo, como uno solo, porque en cualquier momento pueda que nosotros lleguemos a necesitar ayuda de nuestros compañeros. Así que debemos apoyarnos y ayudarnos mutuamente durante todo el juego. La empatía. Esta es la capacidad de poder ponernos en el lugar de las otras personas. Es decir, imaginarnos cómo debe sentirse en determinado momento esta persona. El oficial de mesa tiene que ser capaz de mostrar empatía y comprender que en determinadas situaciones las otras personas pueden reaccionar dejándose llevar por sus emociones. Por lo tanto, es importante no tomarnos las cosas de manera personal y tenemos que ser profesionales en todo momento. La humildad y el respeto. Independientemente de la edad que tengamos, la experiencia o lo bien cualificados que estemos, todos desempeñamos un papel importante en el equipo arbitral.
Así que no debemos nunca considerarnos superiores o inferiores a los demás que están trabajando con nosotros. También debemos demostrarle respeto tanto a nuestros compañeros como a todos los que participen en el partido. Hasta el momento, ¿no tienen alguna duda? ¿Todo se va entendiendo bien? Ok, continuaremos entonces. El código de conducta de todo oficial de mesa. Este se aplica tanto con aficionados como miembros de los equipos. Debemos ser profesionales en todo momento y también neutrales. No debemos mostrar ni con nuestras acciones ni con nuestras conversaciones ninguna preferencia por algún grupo sobre otro. Esto también se incluye en las redes sociales. También nuestra relación con los jugadores y entrenadores. Con ellos tenemos que ser empáticos. Debemos entender de que en ciertas ocasiones van a haber expresiones de los entrenadores o jugadores que por el calor del juego pueden llegar a ser muy desubicadas, por así decirlo. Pero tenemos que comportarnos siempre de una manera muy profesional. De igual modo, aunque la situación sea esta, nosotros no podemos contestar de manera ni agresiva ni amenazante al entrenador o al jugador. Tenemos que mantenernos siempre calmados y centrados en nuestro trabajo para que el juego pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Nuestra conducta con los compañeros. Debe haber en todo momento un respeto mutuo, tanto entre los oficiales de mesa como con los árbitros que se encuentran en cancha, porque ellos como nosotros somos un solo equipo. Tenemos que brindar siempre colaboración, tenemos que tener el sentido de que somos un solo equipo todos y también aceptar la función que nos corresponde a cada uno. El código de vestimenta. Nuestra imagen. El aspecto personal es muy importante, por lo cual debemos cuidar siempre nuestra imagen, manteniendo una apariencia profesional. Recordemos que nuestras palabras, nuestra vestimenta y nuestro comportamiento están siempre siendo observados atentamente por todos los participantes. Por ende, al mantener una buena imagen, también podemos obtener el respeto de todos. La ropa con la que debemos presentarnos tiene que ser una ropa elegante y profesional. No podemos llegar al juego, al recinto, con ropa deportiva, con pantalones cortos, con chores, con tenis deportivos. O sea, no podemos utilizar ninguna de esas cosas, sino que lo ideal es que lleguemos bien vestiditos con nuestras zapatillas limpias, los zapatitos limpios. Hasta la presentación de nosotros, tanto en nuestro cabello, influye mucho. Nuestro uniforme. Nuestro uniforme tiene que estar siempre en buenas condiciones, limpio y siempre bien planchado. El uniforme debe de ser cambiado al finalizar del juego. Es decir, que nosotros no podemos retirarnos de la cancha portando el uniforme, sino que tenemos que cambiarnos y colocarnos la ropa con la que llegamos. Cuidar nuestro aspecto. Como decía anteriormente también, pues mantenernos limpios y arreglados, lo cual incluye también nuestro cabello. Ahora hablaremos un poco de lo que son las tareas habituales de todo oficial de mesa. Esta empieza con una reunión de los oficiales de mesa. Esta es importante. Es importante que los oficiales de mesa tengan una charla y una preparación adecuada previas al partido. Es decir, que antes de comenzar el partido, todos los oficiales de mesa deben reunirse y hablar, por ejemplo, de cuál es la hora que ha sido asignada para el inicio del partido, cuáles son los cambios de la regla que debemos conocer,
cuál es el contexto del partido, es decir, si este es un juego de clasificación, si es un juego de semifinal, si es un juego de final, para tener en cuenta cuáles pueden ser las posibles situaciones que se den durante el juego y saber cuál es la manera más adecuada en la que reaccionaremos. Hablar sobre los procedimientos que se seguirán en situaciones críticas, por ejemplo, en las situaciones de reyerta. Y es importante que de igual modo en esta charla se hable sobre la comunicación que se mantendrá durante el juego. Obligaciones previas al partido. Es importante que antes de empezar el partido se compruebe que se encuentre el equipamiento completo en el recinto deportivo y que de igual modo los dispositivos electrónicos estén funcionando de manera correcta. También se debe solicitar el listado oficial de ambos equipos al menos unos 40 minutos antes del inicio del partido. Se debe preparar el acta del partido. Los oficiales de mesa deben entrar a la cancha antes de que entren los oficiales de cancha. Es decir, que el oficial de mesa, todo, anotador, ayudante, cronómetro, y el que va a estar operando el reloj de 24 segundos, deben estar sentados en la mesa antes de que los árbitros de cancha entren. Se debe solicitar al entrenador que confirme si el listado está correcto y de igual modo debe brindar a cuáles son los 5 jugadores que iniciarán el partido al menos 10 minutos antes de que este empiece. Las obligaciones de los oficiales de mesa durante el partido. Ok, entonces, estos deben mantener un elevado nivel de concentración, especialmente hacia el final de los cuartos de juego y en los 2 últimos minutos del final del partido. Se deben aplicar durante todo el juego las reglas de manera correcta. También deben colaborar con los oficiales, con sus compañeros oficiales de mesa y con los árbitros. En todo momento se debe de hablar de manera profesional con los miembros de ambos equipos. Los oficiales de mesa tienen que observar detenidamente el ritmo del partido, anticipándose a las posibles peticiones tanto de sustitución como de tiempos muertos y prestando atención especial a los tiempos muertos solicitados tras canastas anotadas. Es importante la concentración en los procedimientos durante algún enfrentamiento. En el momento que suceda algún enfrentamiento, tenemos que tener claro hacia dónde va a estar viendo, por así decirlo, o hacia dónde va a dirigir su atención cada uno de los oficiales de mesa. En caso de producirse un enfrentamiento en la cancha, los oficiales de mesa deben permanecer muy concentrados. El ayudante del anotador debe de observar el banquillo del equipo visitante. El operador del reloj de lanzamiento, estará observando el banquillo del equipo local. Y el anotador y el cronometrador deberán observar el terreno de juego. Todo esto con el fin de poder brindar apoyo a nuestros compañeros árbitros al momento de tomar las decisiones después de la reyerta. Las obligaciones que se tienen posteriores al partido. El anotador tiene que completar el acta a como se indica en las reglas oficiales de estilo. Debe, a su vez, ayudar al árbitro a escribir cualquier informe al organismo organizador de la competición si es necesario ayudarle o si el árbitro le solicita ayuda. En el caso de que se firme alguna protesta, todos los oficiales de mesa, junto con los árbitros, deben esperar al menos 1 hora después de finalizado el partido antes de retirarse de la cancha. Ok, ahora hablaremos más de lleno sobre lo del anotador.
pero antes de pasar a este punto me gustaría saber si no tienen ninguna duda o alguna pregunta sobre lo que ya hemos tocado anteriormente. Lourdes, yo tengo una duda. Usted habló, bueno, toda la exposición que usted está haciendo está basada en torneos o en los estándares que exige la Federación Internacional a nivel de sus torneos, pues más exigente. Pero usted también ha trabajado en torneos locales. ¿Cuál cree usted que puede ser la diferencia? Una de las diferencias es que, ok, adelante. Buenas noches. Yo también tenía otra inquietud. Fíjese que está bien el tema que tocó el profesor, porque es cierto, eso es lo ideal y es una competición de alto rendimiento al nivel en el que usted anda. Pero, por ejemplo, yo quiero hablar al respecto de la hoja colectiva. Cuando por experiencias pasadas, la hoja colectiva, los entrenadores entregan su hoja colectiva y ahí van, y van tan desordenados que uno se tiende a confundir o trata de buscar cómo no confundirse a la hora de anotar. Yo decía, sería prudente. Mariano, vamos por pasos. Sugerir que lo que hizo Lourdes fue una equivocando ni estar tratando de ocupar corrector. Uno. Y dos. Mariano, lo que hizo Lourdes fue una introducción. Después de su introducción va a hablar ella sobre las obligaciones del anotador. Entonces tengamos un poco de paciencia, por favor. Ah, bueno, correcto. Dale, pues gracias. Ok, respecto a lo que preguntaba Mauricio, entonces sí, una de las diferencias que puede haber es que todo torneo o toda liga, por así decirlo, también presenta un reglamento interno. Y se me había escapado eso realmente. Y es que todo oficial de mesa, todo árbitro, debe tener también, además del conocimiento del reglamento de interpretación oficial de FIBA, debe también conocer el reglamento interno que hay de cada torneo y de cada liga, con el fin de cumplir con lo que está estipulado ahí. Lourdes, le pregunto yo, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser oficial de mesa? Ya voy casi sobre los 3 años. ¿Y cuántos torneos de nivel de esos donde sale con la foto bonita y la Alexia Arguello ha trabajado? He tenido la oportunidad de participar en 2. Bueno, 3 contando también el torneo 3x3 latinoamericano que hubo acá. Y en ese sentido, ¿qué le puede decir a los muchachos que están por aquí, nuevos o viejos? ¿Cuál ha sido su pócima para llegar hasta ahí? Pues realmente sacrificio, esfuerzo y preparación constante. Algo que no tenemos que dar por sentado es que ya lo sabemos todo. Siempre se aprenden cosas nuevas y siempre es un nuevo día para aprender y seguir mejorando. Entonces, lo que pues, ¿cómo diría? Lo que me ayudó a llegar ahí fue el esfuerzo y la ganas de seguirme preparando constantemente. El hecho de preguntar y de consultar tanto con personas de experiencia como con personas que pues, estaban dispuestas siempre a brindarme esa ayuda y ese apoyo. De igual modo, no se trata solo de ir preguntando y preguntando, sino de tratar de indagar
de manera personal. El reglamento, mirar videos, porque en YouTube podemos encontrar bastante de esto que nos puede reforzar los conocimientos. Entonces, cualquier mortal como yo puede hacerlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí, todo es posible. Todo está en que uno lo desee y se esfuerce por conseguirlo. Ese era el mensaje que yo quería que usted diera. Adelante, entonces, siga con su... Ok, entonces continuamos ahora con lo del anotador. Las obligaciones que tiene el anotador. Respecto a los equipos, es obligación de él solicitar el listado y llenar la acta de anotación tanto con el nombre como con el número de los jugadores. El resumen de los puntos anotados. Esto se refiere a que el anotador tiene que ir introduciendo en el acta todos los tiros de campo y los tiros libres que se hayan conseguido durante el lapso del partido. Las faltas cometidas. Él debe notificar cuando un jugador se encuentre sancionado ya con 5 faltas o cuando un entrenador deba ser descalificado por haber recibido ya sean 2 faltas técnicas directas a él o una técnica y una falta técnica directa y 2 faltas técnicas indirectas. A su vez también debe ir notificando el número de faltas que lleva cada jugador. Los tiempos muertos tiene que llevarlos de manera ordenada, bien anotaditos en la hoja, para así evitar cualquier tipo de confusión o en el momento de que se presente algún reclamo por la cantidad de tiempos muertos, tener bases con las cuales demostrar que realmente ya había el entrenador solicitado 2 tiempos, 1 tiempo y que ya no cuenta con más tiempo para solicitar. El equipamiento y los materiales necesarios. Dentro del equipamiento del anotador se presenta más que todo lo que debe facilitar el equipo local. Es decir, los marcadores de faltas de jugador o como lo conocemos acá, las paletas, que es donde van estipuladas los números 1, 2, 3, 4 y 5, con las cuales vamos notificando el número de faltas que lleva cada jugador. También debe presentarse una flecha para la posesión alterna y también un marcador de faltas de cada equipo o lo que acá nosotros usamos normalmente son los conitos para poder identificar pues ya cuando un equipo se encuentra bonificado. Dentro de los materiales necesarios del anotador encontramos pues que los bolígrafos que tienen que ser ya sea un bolígrafo oscuro, azul o negro y un bolígrafo rojo. La acta de anotación, un papel para tomar notas, es decir, un papel aparte para tomar notas de ciertas situaciones que sucedan durante el partido y que después podemos utilizar para, si en el caso de que se vaya a hacer ay, se me fue la palabra. En caso de que se vaya a hacer algún reporte, entonces nosotros poder apoyar a los árbitros con las anotaciones que tenemos. También debe contar con regla para poder cerrar adecuadamente el acto de anotación y con un silbato. Venía como nervioso. ¿Qué pasa? Sí, mira, perro, quedó con sueño. Ok, entonces ahora hablaremos sobre la clasificación de las faltas, es decir, de la manera en que debemos de plasmarlas dentro del acto de anotación. Entonces ahí podemos ver que la falta personal se plasma con una P, la falta técnica con una T, la antideportiva, anteriormente se utilizaba el UF y el 2 indicando la cantidad de tiros libres, pero ahora la actualización nos dice que solamente vamos a utilizar una U. En el caso de la falta descalificante, ahí tenemos que es una D. La
falta descalificantes por enfrentamiento, dice una F, pero esta F es la que se utiliza más que todo para rellenar los espacios después de una falta descalificante. Las faltas técnicas para el entrenador por su comportamiento personal o, como mencionaba anteriormente, una falta directa al entrenador se coloca con una C. Y las faltas técnicas para el entrenador por el comportamiento del ayudante o miembros acompañantes o falta indirecta al entrenador se coloca como una B. Y la descalificación de jugador, un entrenador, ayudante de entrenador o miembros acompañantes como una G. Ok, ahora vamos a ver cómo debemos plasmar en la hoja de anotación las faltas con penalizaciones canceladas. Ahí vemos que en el caso de que se cometa una descalificación y una antideportiva, estas dos tienen el mismo valor, por así decirlo, entonces se convalidan, se cancelan. Por ende, vamos a poner, en el caso de la descalificación, abajito una C, y del otro lado, que es una antideportiva, entonces vamos a poner abajo de la U una C. Las faltas técnica, antideportiva y la combinación de estas. Entonces, ahí vemos que las faltas técnicas se pone una T, abajo se le coloca el 1, que es el número de tiros libres que se realizará. En el caso de las antideportivas, una U, y abajo el número de los tiros libres a realizarse. Y en el caso de la combinación de estas, es decir, ya sabemos que dos faltas técnicas, dos antideportivas o una técnica y una antideportiva descalifica del juego al jugador. Entonces, después de esta vamos a colocar una GD para identificar de que este jugador ya está descalificado. Sucede lo mismo en el caso de que sea el entrenador. Se pone después de que, o sea, si ya tenía una falta técnica directa y se le marca otra falta técnica directa a él, entonces en la casilla de al lado vamos a colocar GD. ¿Hasta el momento se entiende eso o tienen dudas? Buenas noches, buenas noches. Tengo una consulta sobre lo que tiene a la hora de registrar el anotador con las listas. Estuve leyendo ahora que pasaron el reglamento, estuve leyendo un poco y dice que se tienen que entregar las listas y también cédulas de los jugadores, pero hay jugadores de 15, 16 años. ¿Qué pasa con esos jugadores que me imagino que no deben de tener cédula? Lourdes, ¿me permite contestarle a Francisco? Claro, claro, adelante. Gracias. Francisco, en el torneo que van a trabajar ustedes es algo especial. Ellos tienen sus reglas y yo se las acabo de pasar precisamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un torneo, tenemos que tener conocimiento, uno, de las reglas generales de FIBA y de las reglas específicas del torneo en el que estamos trabajando. Y entonces, las reglas específicas del torneo tenemos que revisarlas y ver pues de qué manera ellos manejan esa situación. Por ejemplo, en el caso de los menores, según yo tengo entendido, ellos tendrían que presentar algún documento que certifique pues, la edad que ellos tienen. Pero igual, bueno, vamos a tratar de ahondar con los organizadores de esa cosa, pues, qué medidas pueden ustedes tomar. Pero mientras tanto, ellos no nos den otra herramienta, nosotros tenemos que ser flexibles y adaptarnos al reglamento de FIBA. No, te entiendo, Mauricio. Lo que pasa es que dice que no pueden, que los menores no pueden presentar constancia de nacimiento.
Ya, por eso es mi pregunta. Sí, eso lo vamos a analizar con ellos, a ver qué es lo que dicen. Pero como te digo, es un caso específico del torneo Carlos Ulloa. Y yo te resuelvo mañana. Vamos a ver cómo podemos hacer en esa situación. Ok, ok. No, no, solo eso quería saber ya, porque usted sabe. No, yo entiendo. Y está bien que pregunten porque para eso estamos. Y el torneo que ustedes tienen a mano, pues eh, una cosa de esa es muy importante y les puede causar problemas. Por eso vamos a tratar de aclarar cualquier cosa de esa mañana, en la mañana más tardar. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, doña Lourdes. Ok, ahora entonces vamos a hablar sobre las faltas técnicas de un sustituto o de un jugador excluido. Entonces, las faltas técnicas que se marquen en contra de un ¿Me sustituto. permite un momentito? Claro, claro, está bien. Bien. Antes de hablar de las faltas técnicas de un jugador excluido o de un sustituto, ¿podría, por favor, explicarnos qué es cada una de esas cosas para que comencemos con el pie derecho? Explicarle, cuando dice explicarle cada una de esas cosas, se refiere exactamente a... Que es un jugador excluido y que es un jugador sustituto. Ok, entonces, un jugador sustituto es aquel que tiene todavía derecho a ingresar o pasar a ser un jugador activo dentro de la cancha. Y en el caso de un jugador excluido, es aquel de que ya cometió 5 faltas, por ende ya no tiene permitido, por así decirlo, ingresar nuevamente a la cancha. Correcto, por eso le decía, este, usted sabe que hay algunas personas que están comenzando por aquí y tenemos que aclarar los términos. Adelante entonces. Sí, sí, claro, tiene razón en eso. Ok, entonces, cuando se marque una falta técnica a un jugador sustituto o un jugador que ya se encuentra excluido, entonces esta en el acta se marcará como una B al entrenador. Entonces, en las casillas del entrenador colocamos una B y a la par añadimos el número de tiros libres, que sería 1. En el caso de que el entrenador acumule, ya sea una falta técnica del personal y 2 faltas técnicas que se le hayan colocado por ser faltas de sustituto o jugador excluido, este quedará descalificado del juego. Entonces, a la par de las casillas colocaremos el GD. O si bien, si tiene 3 faltas que se le han marcado de manera indirecta por el acto, por comportamiento de los sustitutos o jugadores excluidos, también quedará descalificado del juego y colocaremos D a la par de las 3 casillas. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Por favor, si tienen alguna duda, háganla saber porque esto es un poco complicado. Y tenemos a nuestra experta para que nos despeje cualquier duda. Entonces, aproveche. Buenas noches. Yo quería preguntar sobre la falta de calificante que sale ahí de un sustituto. Si él puede ingresar, ¿verdad? Ya lo dijiste, pero tiene ahí que lo descalifican. ¿Lo descalifican estando en la banca o lo descalifican, no sé, para que el entrenador se le ponga el B1?
¿Podría explicarme ahí esa situación de la falta de calificante a un sustituto? Sí, ya en el caso de que la falta calificante sea el sustituto, él ya no tiene derecho a ingresar como jugador activo. Solo para reforzar lo que dice Lourdes, si un jugador es descalificado al juego, ya sea sustituto o jugador, entrenador o lo que sea, tiene que abandonar la cancha, entonces no puede entrar a jugar de nuevo. Así es. Si Ok. no hay dudas, entonces proceda. Claro, está bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la falta descalificante. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos lo que es la falta descalificante de un sustituto. Ya habíamos dicho que la falta descalificante se marca como una D, pero al descalificar a un sustituto o a un jugador excluido, siempre vamos a agregar una B2 al entrenador. En el caso del jugador excluido, como este ya cometió 5 faltas, la D de descalificación se la vamos a colocar en el espacio de afuera, al ladito de donde está la casilla de la quinta falta. En el caso de que sea una descalificación al entrenador, entonces marcamos directamente en su casilla una D2. Buenas noches, Lourdes. Una pregunta. Digamos. Eh, Mira, en el caso de que un jugador salga por 5 faltas y pues estando en el banquillo empieza a insultar a los árbitros, entonces el árbitro, ¿qué es lo que hace? Botarlo de las instalaciones, él podría hacer eso. Porque que yo recuerde, cuando un jugador sale por 5 faltas, él puede quedar en el banquillo, pero a cargo del entrenador. ¿O cómo es ahí? Sí, aclárame por favor, que tengo esa duda. Sí, exacto. Así es, una vez que el jugador sale por 5 faltas, él tiene derecho a quedarse en el banquillo, ya como él ya queda a cargo del entrenador. Si el comportamiento de él es eso que dijiste, puede estar gritando y todo eso, lo que procede a hacer el árbitro inicialmente es marcar una técnica al banquillo que corresponde como técnica para el entrenador. Ya la descalificación se da por situaciones más exageradas, por así decirlo. Y cuando hablamos de descalificación, también hablamos de situaciones de reyerta. Entonces, si tiene que ver con eso, entonces sí puede descalificarlo. Pero recordar que un árbitro no puede directamente de primas a primera votar a un jugador a como este, sino que lo ideal es primeramente marcar una falta técnica por comportamiento. ¿Me permite, Lourdes? Adelante. Les recuerdo que la capacitación o la charla es acerca de oficiales de mesa. Lo que hagan o dejen de hacer los árbitros es irrelevante en este momento. Porque el trabajo de los oficiales de mesa es reflejar lo que los árbitros decidan, ya sea en la hoja de anotación o lo que sea. Pero aquí no cabe por el momento, y habrá otras situaciones donde podamos hacerlo, discernir sobre si corren a un jugador, si lo expulsan o lo que sea. Lo que tenemos que ver ahorita es cómo debemos de proceder en caso de que sucedan esas situaciones. ¿Me explico? Sí, yo entiendo muy bien eso. Perfecto. Lourdes, disculpa, una pregunta más. Cuando al entrenador se descalifica directamente y se pone el dedo, ya no necesitamos poner GD, ¿verdad?
No, en este caso no, simplemente las otras casillas se rellenan simplemente con FF. Ok, vamos a continuar. Ok, gracias. Claro que sí. Ahora vamos a hablar sobre las faltas descalificantes por enfrentamiento. Las faltas descalificantes de un sustituto, volvemos, o un jugador excluido. Ok, entonces, esta se indicará la falta descalificante como una D. Como una D contra el sustituto, añadiendo el 2 de la cantidad de tiros libres que se realizará. Y las demás casillas que se encuentren vacías, se les colocará FFF. Y al entrenador, además, le añadiremos una falta técnica tipo B2. En el caso del jugador excluido, entonces, en la casilla, en el espacio que hay a la par de la casilla de la quinta falta, vamos a poner el B2, además le añadiremos una F indicando pues de que ya no hay más espacio para colocarle otra cosa. Y al entrenador de igual modo le colocaremos una falta técnica tipo B2. Ahora hablaremos de las faltas descalificantes por enfrentamiento, pero ahora del entrenador, el ayudante de entrenador o por miembros del equipo que estén activamente involucrados. En el caso de que solo se descalifique al entrenador, entonces en la casilla le colocaremos D2 y las otras dos casillas las rellenaremos con F y otra F. Si solo se descalifica al ayudante del entrenador, entonces en la casilla del ayudante del entrenador vamos a colocar un D2 y al entrenador le colocaremos una falta técnica tipo B2. Voy a hacer una pausa aquí para ver si realmente pues, están entendiendo esta parte. Francisco, Adrián y No, casualmente le iba a decir que si podría repetir de nuevo porque me perdí. Claro, está bien. Ok, entonces aquí estamos hablando de la falta descalificante del entrenador, el ayudante de entrenador o el miembro del equipo que estuvo activamente involucrado en la reyerta. Si pudiera con el mouse, con el cursor, ahí señalar a cuál cuadrícula te referís. Si dirigieras para ver a cuál cuadrícula te dirigís, porque hay varias que dicen lo mismo, pues para que nos ubiquemos mejor, por favor. Claro, está bien. Por eso también estaba leyéndole el encabezadito para que se trataran de ubicar, pero ahorita estoy hablando de las dos primeras imágenes que están, las que están una a la par de la otra. Entonces, en la primera imagen que dice, si solo se descalifica al entrenador, entonces ahí se nos muestra la manera en la que vamos a colocarlo en la hoja de anotación, porque aquí estamos hablando, como decía anteriormente, de descalificaciones por participar activamente en la reyerta. Entonces, en el caso de que se descalifique al entrenador, solamente vamos a colocar una D2 en la casilla que le corresponde al entrenador
Y las demás casillas las vamos a rellenar con F. Ahora, No entiendo, pero lo que decía Mariano es de que si puede usted, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, y acaba de dejar de compartir la pantalla. sí, sí, voy a buscar el modo de acomodarlas mejor, pues, para que entiendan por qué imagen voy. Solo comparte la pantalla de nuevo. Comparta la pantalla de nuevo y yo solo le voy a dar un indicio de la sugerencia que está haciendo Mariano. Ahí está ya. Póngala en pantalla completa, igual como tenía, no se preocupe. Estamos ahí, ¿verdad? Así es. Lo que decía Mariano es que usted mueva su mouse, el puntero pues, del mouse, y le haga un pequeño círculo como- Ajá. y vaya indicando, por ejemplo, dice D2 para el entrenador y vaya haciendo el circulito ahí y después otra dedo, vaya haciendo el circulito ahí porque como tenemos 2, 4, 5 cuadritos nos podemos confundir. Y también, ¿ves? Sí, sí, dale, está bien, ya voy. Usted sabe cómo son esos vallas de Molimón. Ok, entonces estamos acá, en esta parte. Si solo se descalifica el entrenador, entonces ahí solamente vamos a marcar D2 y estas dos casillas las vamos a rellenar con F y F. Ahora, si solo se descalifica el ayudante del entrenador, entonces en la casilla del ayudante del entrenador vamos a marcar una D2 de descalificación y las demás casillas las vamos a rellenar con F. Pero en este caso, al entrenador se le deberá marcar una falta técnica tipo B2. Ahora, ¿sí se entendió un poquito mejor? Claro que sí, ahora ya estamos viendo a dónde estaba hablando, porque pues, si vos ven la primera que clicaste, habían dos D2, entonces eso nos tenía como perdidito, pero gracias. Claro que sí. Gracias a usted por la sugerencia. Doña Lourdes, sí, Ay, sí, no se me digan puede doña. calificar al asistente, el ayudante, entrenador, y le marca una falta técnica al entrenador. ¿Cuántos tiros libres se van a tirar? Compañero Enrique, pues fíjese que con gusto le contestaría eso, pero eso ya es más que todo administrativo, no de anotación. Y ya como dijo Mauricio anteriormente, ahorita nos interesa más que todo lo que tenga que ver con anotación. ¿O me equivoco, Mauricio? Yo quería No se argumentar ahí, equivoca. este, La cosa es meramente para la mesa técnica. Cualquier otra situación del árbitro es problema de él. sí,
Mariano, ¿tenía alguna pregunta? No, iba a decir lo mismo, que eso era meramente administrativo de los árbitros. Ya eso es lo que ellos vayan a decidir. Nosotros solo lo que tenemos que escribir en las leyendas ahí, ¿verdad? Estar ojo al Cristo. Ok, Una entonces, consultita ok, rápida. diga. Las diapositivas, las presentaciones están muy bien definidas por el encabezado realmente. Quizás me conecté un poco tarde o no me di cuenta, pero mi pregunta es si nos pueden hacer llegar estas diapositivas para estudio de nosotros mismos, ya que siento que es un material importante en el cual nos puede ayudar demasiado. Si hay alguna forma de hacerla llegar para estudio de nosotros, creo que sería bueno. En el aspecto, hablando de lo personal, Elian, para eso voy a tener que pagar 500 pesos a ella y 1500 a mí. entonces vamos a quedar debiendo ahí. Ah, bueno, no te preocupes, ya te las mando después. Perfecto, perfecto. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar con las otras 3 imágenes porque pues ahí ya vamos finalizando. Ahora tenemos cómo marcar en la hoja de anotación si se descalifica tanto al entrenador como al entrenador ayudante. En este caso, entonces, se marca una D2 al ayudante y las demás casillas se rellenan con FF y aquí hay un pequeño error. Esta tendría que ser una B de B2 por la descalificación del entrenador ayudante y una D2 por descalificación directa al entrenador. ¿Se entendió esa parte? Buenísimo, claro que sí, se entendió. Estaba preocupado por esas 2D, pero ahora ya estoy claro. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se marca si el entrenador ayudante y un miembro acompañante de la delegación son descalificados. Ok, primeramente la descalificación del entrenador ayudante ya miramos que se marca como una D2. Esa D2 nos lleva a que se le marque una B2 al entrenador. Pero en el caso del miembro acompañante de la delegación, este no cuenta con una casilla específica para él en el acta, por lo cual se marcará una B2 al entrenador seguido de un círculo. Esta falta como tal o esto que se marca acá no cuenta dentro de las 3 faltas del entrenador. ¿Me explico bien ahí o quedaron confundidos? ¿Sí se entendió eso que acabo de explicar? No, por favor, si puede volverle a explicar ese poquito. Aldo Pérez, oficial de mesa, certificado por FIBA. También la tengo, también está perdido aquí conmigo. Ahí no entendí yo. Si el certificado no puede estar perdido, amigo. Échele. Cuando me toque poner, me preguntan. Eso. Ya está metido en la jugada. Sí, bueno, yo quería reforzar ahí un poco. Pues yo, la compañera Lourdes decía de que vamos a utilizar el círculo rojo para las personas que no pueden estar inscritas
en la lista o en la hoja de anotación las personas que no están inscritas, como el preparador físico o el fisioterapeuta. Entonces esas personas que no están inscritas, se les va a marcar un B2 por haber sido expulsados, pero se le pone un círculo rojo porque nos vamos a referir de que alguna de esas dos personas fueron descalificadas. Y esas no contarán en las faltas técnicas del entrenador, ya que ellos pertenecen al cuerpo, pero no están oficialmente inscritas en la hoja de anotación. Por ende, vamos a utilizar el círculo rojo para diferenciar de que el entrenador no va a salir por estas dos faltas técnicas. Bien. Esa, hasta ahí yo había entendido, pero mi pregunta es, ahí mil disculpas, ¿verdad? Buenas noches. Es entonces, ¿en qué casilla le van a, como no suman las colectivas del entrenador? Ahí al ladito le van a ir poniendo si acaso el entrenador cometiera otro error más adelante, que sea una técnica o una descripción en la casilla no ver. Estamos mal. A ver. Uno, cualquier persona que esté sentada en la banca de ese equipo es responsabilidad del entrenador. Así de fácil. Que no sale dentro de la... Hay pues responsabilidades diferentes en cada equipo. Puede ser su asistente, puede ser el estadígrafo, puede ser el traductor, o lo que sea. Pero toda la banca del equipo está bajo la responsabilidad del entrenador. Lo que estamos viendo aquí son situaciones de pelea, que ya es una cosa diferente. Cuando nos referimos a de que alguien entra a la cancha en una situación de pelea y las penalidades son diferentes. Pero igual, Mauricio, podemos ahondar en eso un poco después. Mauricio, es que, discúlpame, lo que dio, Mauricio, lo que dio a entender lo urde es que esas no contaban. Eso es lo que dio a entender, por eso yo estaba diciendo eso, que no contaban en la sumatoria del entrenador. Pero si usted dice que cuenta, pues sería bueno unificar el criterio para que así estemos más asertivos en el trabajo. A ver, Mariano, Bueno, cuando acá. te dice, Eli, usted puede, doña Lourdes, antes de que... No, sí, iba a aclararlo usted adelante, tranquilo. Ok. Hay diferentes situaciones cuando hablamos de cuestiones de pelea. Uno, y no es de que unas se vayan a obviar y otras no, sino que la penalidad es diferente. De eso estamos hablando, de descalificaciones, o por lo menos veo en la última diapositiva que estamos hablando de descalificaciones en situaciones de pelea. En donde pueden haber personas que se involucren en la reyerta, que sean asistentes, pedígrafos o cualquier otra gente que pertenezca a ese equipo. Y según su, ¿cómo les dijera yo? Según su involucramiento en la pelea, así y será la penalidad. Iguales con los jugadores y con los entrenadores. Pero como veo que hay algún
podemos ahondar en eso un poco antes de que comencemos la otra charla, pues, de la próxima semana. Pero les puedo decir que pueden ustedes anotar, ir viendo cada una, si tienen alguna duda en cada una de las cosas, porque tampoco aquí todos lo saben, pues podemos estar equivocados en el día y luego podemos hacer otro test. Sí, bueno, Mauricio, sigo de necio, ¿verdad? Pero está bien, es correcto lo que estás diciendo, porque por ejemplo en la última casilla ya salen expulsados 2 de la delegación que no aparecen en algo. Oh, entonces el entrenador en este caso que tiene 3B2 ya se abandonaría también el partido. Porque acuérdate que es responsabilidad de la mesa de indicarle al árbitro, porque el árbitro no está en eso. O sea, que si se retira o no el entrenador también. Entonces, doña Lourdes, ¿con cuántas veces se va el entrenador? Con 3B directas a él se retiran. No, es que si son B no son directas a él. Disculpe, con 2B y una C y 2B. O con 2C. Con 3B se va. Las B quieren decir que son para la banca. Pero, bueno, al menos a como estaba leyendo en el manual, se indicaba de que estas B, que están así encerraditas en círculo, sí es cierto, se le marcan a él, pero aquí dice que estas no cuentan dentro de las 3 faltas técnicas para su descalificación. Entonces ahí sí me gustaría que pues me aclare también usted, por favor. Y es lo que yo había entendido también, por eso era la diferencia que había y que yo le había dicho, pues que esta, porque ella dijo que con el círculo rojo ya no cuentan, pues para su haber. Sería bueno que aclare, profesor. Así es, por eso yo también preguntaba que en qué casilla iban a ponerle la otra falta si cometiera más errores el entrenador. No, pero es que eso, porque en la falta, en las cuestiones del entrenador ahora aparecen hasta 5, así que no hay problema, ¿eh? O se sigue a la par, no importa. Pero los círculos sí preocupan, pues, para que digamos un solo criterio. Bueno, cualquier duda la vamos a resolver, entonces yo voy a consultar y no se preocupen, ahí lo importante es hacer un consenso y que todos hablemos el mismo idioma. No sé, Lourdes, si puede pasar a otro tema, si tiene algo pendiente o que te diga. Pues de hecho ya solo para finalizar y para aclarar, era recordarles que las faltas que se le señalan al entrenador, estas no cuentan dentro de las faltas colectivas del equipo. Y pues ahí finalizo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Lourdes, por tu exposición. Muy interesante y muy bonita. Para aclarar Muchas un gracias. poquito. Muchas gracias, Lourdes. Buenas noches. Por cierto, rapidito, respecto a la pregunta que había hecho Mariano al inicio, de que él decía de que cuando los listados estaban de manera desordenada y todo eso, si recordamos, dentro de lo que vienen siendo los materiales del anotador se menciona el de tener una hoja o un papel aparte. Entonces, en este caso se puede utilizar ese papel para hacer primero de manera ordenada el listado para después ya plasmarlo sobre el acta oficial y así evitar estar haciendo manchones con corrector.
Bien, bien. Como vieron ustedes, como bien escucharon a Lourdes, ella comenzó, como muchos de ustedes, eh, trabajando en ligas pequeñas y ha llegado a trabajar en ligas grandes. Y así como ella, ustedes pueden lograr siendo oficiales de mesa o siendo árbitros, porque yo espero que ella sea árbitro también. Si la veo en 2 años, todavía como oficial de mesa, la voy a abarcar con ese mismo alambre que tiene en el cuello. La cosa no es así. Siempre tenemos que ir hacia arriba. Pero todo es propósito de nosotros, de cada uno de ustedes. Nosotros les podemos dar todas las herramientas y ayudar. Yo siempre voy a estar para todos ustedes, pero hasta donde ustedes quieran llegar ya es cosa de ustedes mismos. Lourdes, por ejemplo, es una niña de 29, 30, ¿cuánto que tiene? Oiga, los 19 apenas, 19. Y ahí ven ustedes hasta donde ella ha llegado. Y entonces, ahí está, la oportunidad. Ustedes deciden tomarla o no. La próxima semana vamos a seguir con la cuestión de árbitros de mesa. El señorito Aldo Pérez nos va a compartir el trabajo de lo que tiene que ser el cronometrista y los 24 segundos. Y después de eso vamos a trabajar en la cuestión de lo que es las estadísticas. Es algo en que yo siempre he enfatizado que ustedes deben de ser polifacéticos. Entre más cuestiones manejen, más chance van a tener. Entonces, Aldo nos va a hablar el lunes sobre los 24 segundos. Ese mismo día nos ponemos de acuerdo para hablar de la cuestión de las estadísticas y cómo se maneja el sistema. Y así que la cosa está ahí. Depende de ustedes hasta dónde lleguen, hasta dónde van. Cualquier cosa, ustedes saben que cuenten conmigo. Y entonces, hasta ahí terminamos. Si usted quiere decir algunas palabras para finalizar, Lourdes, usted fue la estrella aquí. Adelante. Ok, simplemente pues recordarles a como decía Mauricio anteriormente, todo es posible. Todo está en que realmente ustedes se lo propongan, se esfuercen también por conseguirlo. Las oportunidades se pueden presentar, pero ya es decisión de cada uno si la tomamos y la aprovechamos o simplemente las miramos pasar de lejos. Así que nada, pues simplemente motivarlos a que sigan esforzándose, sigan dedicándose a mejorar, a aprender. Recuerden de que la competencia, por así decirlo, no es con las demás personas, sino con nosotros mismos. Ser mejor que ayer. Así que pues los animo a que sigan preparándose. Esto realmente, el baloncesto es algo muy bonito
Y pues nada, un gusto realmente haber compartido con todos ustedes esta noche y pues gracias también por su tiempo y por la atención brindada. Bien, entonces, quedamos pendientes para el próximo capacitación. Cualquier cosa ya ustedes saben que pueden escribirme y quedamos pendientes. Saludos, buenas noches. Mauricio, solo rapidito algo. Tal vez compartirla con la Puta, Mariano, presentación. que jode. Sí, hombre, gracias. Buenas noches. A vos también, hombre, aunque no te tomen en cuenta. Dale, dale, María. Adelante, María. Estoy esperando, María. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? No, que quería ver si iba a compartir las presentaciones, por favor. Sí, yo la comparto siempre, no te preocupes. Buenas noches, bendiciones a todos. Saludos.